El día de hoy vamos a hablar sobre la redacción en forma de una demanda. Y para ello tenemos que revisar los requisitos que establece el Código Procesal Civil para la presentación de este escrito. Recordemos que la demanda es el acto procesal por el cual se da inicio a un proceso. Es el vehículo que materializa el derecho de acción y contiene la pretensión. Por ello, sus elementos o requisitos serán: primero, la sumilla, designación del juez competente, tomando en cuenta los criterios de cuantía, grado, territorio y materia. Luego tenemos la identificación del demandante, identificación y domicilio del demandado, petitorio y cuantificación, fundamentos de hecho y derecho, medios probatorios y anexos. Estos elementos van a permitir que nuestra demanda contenga todo lo necesario para que el juez pueda admitirla a trámite y luego de su evaluación y de todas las etapas del proceso, si corresponde, declare fundada la demanda. Como primer elemento de requisitos de la demanda encontramos la sumilla. La sumilla se coloca en la parte superior de la redacción del escrito y no solamente corresponde a un escrito de demanda, sino a cualquier clase de escrito. Pero antes de ella tenemos otros datos de identificación, como es el número de expediente, el especialista, el cuaderno, el escrito y finalmente la sumilla. En el número de expediente no se consigna ningún dato, pues así como el nombre del especialista y también el juzgado donde va a recaer nuestro proceso, se van a determinar cuando presentemos la demanda en mesa de partes del Poder Judicial, donde dirijamos, o la sede del Poder Judicial donde se dirija nuestra pretensión. Entonces, estos dos datos van en blanco. Luego encontramos el cuaderno. En el caso del cuaderno siempre se coloca principal, pudiendo existir otra clase de cuadernos como sería el cautelar, el de apelación, etc. En este caso corresponde cuaderno principal. El número de escrito será el 01, pues, como bien señalamos anteriormente, es el primer acto procesal y que en este caso y en todos da inicio al proceso. Encontramos también la sumilla. En la sumilla debemos brevemente señalar de qué se trata el escrito que vamos a presentar. En este caso, interpongo demanda, formulo demanda o cualquier otra redacción que sirva para expresar la misma idea. En algunos casos podrán ustedes complementar la idea con la pretensión o el nombre de la pretensión que ustedes formulan. Por ejemplo, formulo demanda de reivindicación, interpongo demanda de divorcio, entre otros. Luego encontramos el dato de la designación del juez a quien va dirigido este proceso. Y ustedes siempre empezarán con la redacción señor juez. Aquí tienen que recordar ustedes los elementos que definen la competencia, como es materia, grado, territorio y cuantía. Esto les va a poder determinar si es un juez civil, laboral, constitucional. En todo caso, si es un juez especializado, un juez de paz letrado, un juez de paz, también tomando en cuenta los criterios de competencia por reglas generales o también por cuantía. Y finalmente, la regla por territorio que nos permitirá precisar, en caso de Arequipa, si es de la Corte Superior de Justicia, en la sede central o en alguno de los módulos descentralizados, como es Hunter, Pau Carpata, Mariano Melgar y la Casa de Justicia de Cerro Colorado. Luego encontramos la designación del demandado. Hay que colocar el nombre del o de los demandados a quienes está dirigida la pretensión. Si tuvieras el dato de su DNI, también consignarlo y en todo caso su domicilio real. Esto es importante para efectos de notificarle con la demanda y el inicio del proceso. Como recuerdas, las personas que pueden ser demandantes o demandados responden a los criterios de legitimidad para obrar tanto activa como pasiva. Y eso te va a permitir identificar correctamente quiénes pueden formular una demanda y contra quiénes pueden ser dirigidas en cada pretensión. Luego encontramos el petitorio. Recuerda que el petitorio es la expresión concreta y clara de lo que se pide, así que no olvides formular el nombre de la pretensión y el efecto que quieres lograr con esta al momento de que el juez estime la demanda y la declare fundada. Es decir, que vas a buscar con el proceso, cuál es el efecto que persigues al momento de interponer esta demanda y que ya desarrollamos en una vista anterior. Encontramos también los fundamentos de hecho y la fundamentación jurídica. En primer lugar, los fundamentos de hecho nos
permite poder explicarle al juez cuáles son las circunstancias que han ocurrido en la realidad y que generaron el conflicto de intereses que nos llevan al proceso y que además nos van a permitir ganar la demanda. Encontramos entonces a la par la fundamentación jurídica, que son las razones de derecho por las cuales debe declararse fundada nuestra demanda, y no solo consiste en precisar qué normas están de acuerdo a nuestro punto de vista o interpretación a nuestro favor, sino cómo éstas se aplican al caso concreto. También encontramos el monto del petitorio y la vía procedimental. Respecto al monto del petitorio, es necesario precisar siempre que del petitorio se aprecie que éste tiene un monto determinado, o sea, una cuantía, y si no, en todo caso, se debe señalar que la pretensión, por su naturaleza, es inapreciable en dinero. Por ejemplo, una pretensión de divorcio sería inapreciable en dinero. Sin embargo, una pretensión de obligación de dar suma de dinero sí es posible cuantificar. En cuanto a la vía procedimental, encontramos que es el proceso contencioso o no contencioso. Es decir, si corresponde al contencioso, tendrá que ser en la vía del conocimiento, abreviado o sumarísimo, y si es no contencioso, por tratarse de una incertidumbre jurídica. Encontramos también los medios probatorios. Respecto a los medios probatorios, siempre hay que señalar cuáles son los medios que van a servir para fundamentar, para sostener todos los argumentos que hemos plasmado en nuestra demanda, tanto en fundamentos de hecho o derecho, a través de justamente la valoración que les dé el juez para obtener la prueba. Por tanto, debemos fundamentar nuestra demanda en documentos, en pericias, en inspecciones judiciales, en declaraciones de testigos, declaraciones de parte, entre otros medios de prueba típicos que podamos presentar al proceso y que sirvan para poder probar de manera fehaciente y suficiente nuestra pretensión. La fórmula de cierre para todo escrito va encabezando con la palabra por lo tanto, seguida de sírvase admitir a trámite la presente demanda y declararla fundada en su oportunidad. Como les dije anteriormente, no existe una sola forma mágica o correcta de hacer las cosas, pero sí alguna redacción que permita transmitir la misma idea. Encontramos después de esta fórmula de cierre los anexos, en donde debemos cumplir con todos los requisitos que nos pide el Código Procesal Civil, como por ejemplo la copia simple del DNI del demandante, seguida de todos los medios probatorios que han sido ofrecidos como anexos. Hay algunas pretensiones que requieren anexos especiales, como por ejemplo la demanda de retracto, que requiere adjuntar necesariamente como anexo el cupón judicial con el depósito del pago del valor del bien que se quiere retraer. Entonces existen pretensiones con anexos particulares que no se deben olvidar y que esto se puede analizar de la lectura del Código Procesal Civil además. Luego de que hemos terminado nuestra demanda y tenemos la fórmula de cierre y además enumerados los anexos, tendremos que introducir, si es que deseamos, otro pedido. Este pedido es independiente de la demanda y se utiliza una fórmula llamada primer otro sí o segundo otro sí, de acuerdo al número de pedidos independientes que vayamos a formular. En el primer otro sí digo, nosotros podemos, por ejemplo, solicitar que se tengan en cuenta las facultades generales de representación que estamos confiriendo a nuestro abogado, conforme al artículo 80 y 84 del Código Procesal Civil. En consecuencia, tendremos que precisar el nombre del abogado y el número de su matrícula, señalando que estamos conscientes de las facultades que otorgamos y que conocemos los alcances de la misma. Finalmente colocaremos la fecha, seguida de la ciudad o anticipado, no hay ningún problema en el orden de estos factores, pero siempre hay que consignar la fecha de presentación del escrito. Ya para finalizar, encontraremos dos firmas. Para empezar, la firma de la parte demandante, que si fuera más de un sujeto tendrán que ir todas las firmas de los sujetos que integran la parte demandante, además de su firma, su nombre y su número de DNI. Si esta persona es analfabeta, tendremos que hacer también consignar la huella de esta persona y que la firma del demandante se consigne ante el secretario judicial. Y
Además, tenemos que consignar la firma del abogado en nuestro escrito de demanda, seguido de su número de colegiatura también, que corresponde al lugar en donde se ha colegiado. Puede ser de la ciudad de Arequipa, de Tacna, de Lima, ello es indiferente pero necesario. En algunos procesos no se requiere firma de abogado, como por ejemplo el proceso de alimentos, porque por su propia naturaleza lo puede presentar a sola firma del demandante, que generalmente es la madre del menor alimentista que requiere este derecho. Bien, entonces hemos analizado todos los elementos que forman parte de los requisitos de la demanda. Pero como bien lo dice nuestro título, son requisitos en forma, porque además tenemos que saber que para redactar una demanda debemos contar con un elemento muy importante, denominado técnica procesal. En una próxima vista podremos analizar cómo redactar correctamente una demanda desde sus elementos constitutivos, es decir, qué elementos constituyen cada pretensión que nos van a poder permitir redactar una demanda tomando en cuenta su estrategia, considerando los fundamentos de hecho, derecho, medios probatorios y el petitorio adecuado a cada caso. Espero que te haya servido de utilidad y si tienes alguna duda, por favor, preséntala en clase. Muchas gracias.